Don Jorge Nieto Montesinos nos acompaña el día de hoy, ha sido ministro y además está formando su partido del buen gobierno de nuestro país. Recordemos que incluso estuvo voceado para ser premier de la República en la época de la crisis de Valer y en la cual dio unas declaraciones, ¿no? En las cuales incluso dio un perfil de lo que él haría de ser premier y desde el gobierno le dijeron: ya no vengas, no nos llames, nosotros te llamamos, y hasta el día de hoy, ¿no? Y entró como propuesta Aníbal Torres, que se ha desdibujado muchísimo desde la primera ronda electoral. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. Siempre es un gusto tenerlo aquí en Radio 1. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando con el país, de la última medida tomada por el presidente de la República, por el Ejecutivo, y también estas acciones que lleva adelante el Legislativo? Bienvenido, un abrazo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con usted y con sus oyentes en Tacna. Mire, esto es resultado de la incompetencia y de la dejadez del gobierno actual. Yo en diciembre del año pasado visité la región Junín. Estuve en varias de sus provincias. Tuve oportunidad de reunirme con los líderes agrarios de la región, tanto en Huancayo como en otros lugares, Chupaca y otros. Y ya entonces los agricultores habían convocado a un paro para el día siguiente de mi visita. Yo regresaba esa noche. Paro que se realizó. Yo anuncié este tema y llamé la atención sobre esta situación. Pero desde diciembre hasta la fecha, hemos tenido 3 ministros de Agricultura, uno más incompetente que el otro, y el actual no solamente incompetente, sino cuestionado por hechos delictivos en su pasado que no están para nada esclarecidos. Esta situación en la que estamos llegando es la dejadez del gobierno, la ausencia de gobierno, la falta de gobernabilidad, la absoluta situación en la cual no hay ningún tipo de liderazgo en el país. El presidente está actuando con miedo. La medida es absolutamente desproporcionada a los informes que tenemos sobre la situación. No hay ninguna razón que permita justificar la medida que ha tomado el gobierno. Y es más, hoy día mucha gente está haciendo su vida cotidiana en la calle. Es una medida que ni siquiera tiene capacidad de implementarse. ¿Con qué legitimidad, con qué autoridad van a tratar de detener a la gente que tiene que hacer su vida, que tiene que trabajar, que tiene que realizar sus actividades diarias, si la medida no tiene ninguna justificación? Yo creo que el resultado de esto es lo que ya sabíamos, Fernando. En su momento, cuando fui convocado, invitado, yo señalé 2 cosas. La primera, tiene que haber una explicación de los posibles hechos de corrupción en los cuales está implicado el señor Castillo, directamente. Sobre eso no ha habido ninguna explicación hasta ahora. Y la segunda, tiene que gobernar, tiene que haber un gobierno de gabinete con políticos y técnicos competentes. No es lo que tenemos. Este gabinete da para esto, para no tener ningún tipo de respuesta. Y entiendo, por lo que puede uno conocer, que el gobierno lo que está haciendo es tratar de ganar tiempo para ver si encuentra algún tipo de solución al problema, tanto de los transportistas como de los agricultores, como de la población que espontáneamente se está sumando en todo el país a estas manifestaciones, porque están protestando contra una situación en donde el costo de vida está significando un fuerte golpe a la economía popular. ¿Y cuál es la salida? Bueno, en este momento, en relación a los conflictos, yo lo he planteado con mucha claridad. En lo inmediato vamos a tener que cambiar dólares del cobre que tenemos por paz social. Y en el largo plazo tenemos que orientar, en el caso de los transportistas, tenemos que plantearnos en serio, Fernando, en serio, lo que están haciendo ya otras ciudades de América Latina. Tenemos que hacer un programa de financiación en muy buenas condiciones que nos permita transformar el parque automotor de transporte público, urbano y carretero a vehículos eléctricos o solares. Tenemos que asumir que estamos en un momento de tránsito energético en el mundo. No va a ser fácil, pero ya hoy día existen las condiciones técnicas para que eso se haga. Y en el caso de los agricultores, que es la otra demanda, hay, igualmente como en el caso de los transportistas, la posibilidad de usar por muy poco tiempo recursos del Estado para subsidiar su próxima cosecha, su próxima siembra. Pero en el largo plazo, como horizonte de salida, tenemos que realizar aquello que quisimos hacer antes
con el gas de camisea, luego en Bayobar, que no encontró inversión privada para poder desarrollarse, pero tenemos que plantearnos hoy seriamente el tema de tener producción nacional de fertilizantes. Otros países en la región lo tienen y no están pasando las penurias que pasan nuestros agricultores. ¿Y cuál es la importancia del gremio que está hoy día comprometido en esta movilización? Son los que nos dan de comer. Comemos de la producción del pequeño y mediano productor del campo. No son los que exportan a los mercados internacionales, son los que llenan los mercados de nuestras ciudades y nos permiten reproducir nuestra vida todos los días. Por tanto, tenemos una cosa inmediata que hacer y tenemos un horizonte en el cual tenemos que proyectar soluciones de largo plazo. Pero yo no veo que estos temas estén... Y no, le decía, ¿ese gobierno lo puede hacer? Yo creo que este gobierno es claramente incompetente, lo sabemos hace mucho. Cuando yo dije gobierno de gabinete se enojaron conmigo. ¿Cómo era posible que yo reclamara gobierno de gabinete? Que si estaba el presidente, si estaban todos allí. Pero el presidente ha confesado que es incapaz de gobernar. Lo ha dicho. Y lo vemos todos los días, lo vemos hoy. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esta situación. O le damos fuerza a un gabinete de salvación nacional que con técnicos y políticos, los mejores que podamos tener dentro de un acuerdo programático, se hace cargo de la situación, o es necesario marchar a elecciones adelantadas. Porque ya la situación es insostenible, la incapacidad está montada abiertamente y lamentablemente no solo en el gobierno, también en el Congreso. El gabinete que se proponía, ¿no? Era tener a un presidente que haga una especie de representante, sí, del Estado, del gobierno, pero en la toma de decisiones sea el gabinete de alto nivel el encargado de llevar adelante estas acciones. No ha sido así lo que se ha decidido y el presidente optó en ese momento por el cuoteo. Porque está pensando solo en sobrevivir. La apuesta del señor Castillo es lograr 44 votos en el Congreso para que no lo vaquen. Ya. Es decir, sobrevivir. Ya los tiene. Solo con los partidos de gobierno, Perú Libre, el Partido Perú Democrático y el Partido Juntos por el Perú, tienen 44 votos. A eso súmele los niños de un lado y las niñas y niños del otro. Entonces ya están en 49, 50 votos inamovibles porque están comprados. Unos porque tienen adhesión política y otros porque están comprados. De modo que esa vía está cerrada. Pero no basta con sobrevivir. El país necesita un rumbo, un proyecto, la capacidad de unir a las energías del Perú en una fuerza de desarrollo, de progreso. Y eso no tenemos con este gobierno. Mire usted, Fernando, le doy un dato. Hoy día no tenemos una autoridad encargada de la resolución de conflictos en la PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero pregúntese usted si tenemos o no tenemos autoridades en todos los lugares donde se gasta, donde se produce erogación de dinero, donde hay inversión. Todos tienen amigos de Cajamarca o amigos de Chota. En transportes, en vivienda, donde se han metido Petroperú, donde se han metido todos, donde está la plata. ¿No? Ahí han ido de frente, como se diría, a la troncha, no al hueso. Han ido de frente a la troncha. Pero una duda, el presidente amenaza con cerrar el Congreso o adelantar elecciones, consigue los votos para la no vacancia y ahí se mantiene tambaleando en esa situación. El Congreso como que deja de buscar la vacancia en la última semana, pero es la gente la que sale a la calle, es el pueblo que tanto es mencionado, el que sale a protestar a la calle, el pueblo del interior del país que votó mayoritariamente a Castillo y no esas raleadas marchas que se hacen en la capital de la República por parte de organizaciones de la derecha y es la que le quita el respaldo al presidente de la República. Esa movilización o ese sentimiento de la población puede llevar al presidente a un adelanto de elecciones y que el que se vayan todos sea la consigna nacional? Ojalá que así fuera. Ojalá que tuviera un pequeño instante de lucidez que no ha tenido en estos 8 meses de gobierno y que escuche la voz de la gente, que sepa, que se confiese a sí mismo, no tiene condiciones para votar, no sabe, está fuera de lugar. Y lo que está haciendo más bien, como lo sabemos por las denuncias de la señora Karelyn López y otras lobistas y lobistas que están ahí en el Congreso, es meterse en problemas de corrupción. No ha habido una sola explicación, ni una sola explicación por qué ese gobierno tuvo 8 reuniones con una señora
gestora de intereses, a la que luego le asignaron 2 contratos multimillonarios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, sabemos lo que está pasando, Fernando. No somos tontos. Sabemos lo que está pasando. Lo que está viendo es un asalto al presupuesto. ¿Por qué Petroperú se peleó con la agencia que estaba haciendo la Contraloría desde fuera, esta empresa Pricewaterhouse, para hacer la Contraloría de la auditoría de la empresa? ¿Por qué se pelearon? Porque no le dieron la información. ¿Y por qué no le dieron la información? Hay 97 contratos hechos en este gobierno de carácter reservado. Esa es la información que no querían dar. ¿Con quién fue? ¿Para qué fue? El comercio nos informa hace dos días que el 80% de contratos de más de 10 millones de soles han sido asignados a un solo postor. Es decir, no ha habido puja ni competencia. ¿A quién se le han asignado? ¿Por qué razón? Sabemos lo que está pasando, Fernando, no podemos ser sonsos. Sabemos lo que está pasando y lo están haciendo con desparpajo y con sinvergüencería. El ministro Condori, que acaba de ser echado del Congreso de su puesto, al último día, mientras no se nombra al nuevo ministro de Salud, él ha estado nombrando gente ¿dónde? Donde se compra, donde se gasta dinero, donde hay la posibilidad de tener un porcentaje. Muy preocupado el ministro, muy despreocupado por la campaña de vacunación, muy despreocupado porque se venzan dosis de vacunas, pero preocupadísimo por nombrar gente de su partido y de su entorno en los lugares donde se gasta. Está claro lo que está ocurriendo y está claro además que hay incompetencia. Debemos salir de esto. O el presidente renuncia, escucha a la calle, se va y convoca elecciones generales, o tenemos que tener a la sociedad en la calle. Felizmente el día de hoy en Lima, Fernando, hay mucha gente que está haciendo su vida normal. Es una medida no solamente inacatable, es una medida torpe, claro, porque no puede ser sostenida. El Perú ya era el país informal. Vino la pandemia y aumentó la informalidad, 75, 80% de informalidad. Esa gente come el día. Y a las 11 de la noche no le puedes decir, o casi a las 12, que se va a quedar encerrada al día siguiente cuando tiene que llevarle comida a su familia y salen a trabajar, tienen un contrato, un cachuelo, como se le denomina, para ganar el día y no tienen la posibilidad de ir a chambear. Y ese día, y así sea formal, incluso no se lo van a pagar. ¿Cómo afecta la economía de la gente así? Es parte de la incompetencia. Es parte de la incompetencia. Tanto se llena la boca de pueblo el señor Castillo y precisamente lo que no le preocupa es el pueblo. Diciembre, advertí lo de Huancayo, diciembre. Estamos ahora 4 meses después con 4 muertos, que un ministro dice que solo son 4. 4 muertos, 4 ciudadanos, un niño de 13 años muertos resultado de las manifestaciones. No es que el gobierno o la acción de la policía los haya matado, pero es la inacción del gobierno lo que los ha matado. Esto no lo logran entender. Es que como no disparó la policía, como no disparó el ejército, entonces pues no es nuestra responsabilidad. Sí es su responsabilidad, es su inacción. No son mis muertos. Claro, o como ha dicho ayer en la noche, declaraba el ministro de Justicia que nadie se va a morir porque no coma hoy día. O sea, no es su estómago, pues. Bueno, ese es el nivel de ministros que tenemos. Por eso propuse el gobierno de gabinete, con gente política y técnicamente competente. Porque había que hacerse cargo de un problema, que todos lo vemos, pero que nadie quiere decirlo. Ahora, tenemos en Palacio, sentado en la silla presidencial, a una persona que confiesa claramente que no tiene capacidades para gobernar. Don Jorge, si el país empuja a una salida democrática con el que se vayan todos, con un adelanto, por ejemplo, de elecciones, vamos a escoger del mismo menú y quizás nos veamos envueltos en la misma situación. ¿Recoge algo usted quizás de las propuestas del expresidente Sagasti, dadas a conocer también, en las cuales hacía ciertas propuestas de cambios que se tienen que hacer? Mire, las propuestas del expresidente Sagasti terminaban todas en el Congreso, a la voluntad de que el Congreso aprobara esa recolección de firmas de ciudadanos. Y que generalmente las archiva, ¿no? Y en el Congreso iban a tener el curso que ya sabemos. Aquí es otra cosa, Fernando. Aquí es la sociedad, aquí es la movilización de la gente, aquí es la calle, aquí son los pobladores, la población, los ciudadanos del Perú que están diciendo ya estamos hartos, váyanse, estamos hartos. Y claro,
Nuestra tarea es que en el próximo menú electoral hayan otras opciones. Que no repitamos lo mismo de siempre, porque si no va a ser que se vayan todos para que vuelvan los mismos. Eso no queremos. Necesitamos entonces incorporar en nuestra oferta electoral nuevas opciones, honestas, con competencia, con visión, con carácter, con energía, para sacar adelante el país. El Perú puede ser un país desarrollado en los próximos 20 años. Puede ser, si hacemos lo correcto. Para eso necesitamos un cambio en la conducción nacional. Desde el lado de Perú Libre lanzan la teoría de que la situación que está viviendo el país lo único que demuestra es que este es el momento constitucional. Bueno, esos son pues sus deseos, pero no tiene nada que ver eso con esto. Lo que vemos aquí es desgobierno. Desgobierno absoluto. Mire, yo, perdón que lo recuerde, 2017, verano, Niño Costero. Este Estado que todo el mundo critica, actuó rápido, actuó bien, actuó con eficiencia y no hubo nadie que necesitara ayuda que no la tuviera. Si lo hicimos entonces, lo podemos hacer nuevamente. Lo que pasa es que aquí hemos visto un gobierno que ni siquiera usa las competencias y las capacidades que tiene como Estado. No las usa porque no sabe que las tiene. No tienen conocimiento ni capacidad de gobernar. Y están preocupados por acceder lo más pronto posible al presupuesto. Lo más pronto posible. Y lo están haciendo. Vía empleos con gente que no tiene competencias y capacidades o vía contratos asignados de manera delictiva, porque es delito. Como lo que están haciendo en transporte, tratando permanentemente de asignarle a una empresa específica la red dorsal nacional de fibra óptica para su administración, contraviniendo la ley y los requisitos que establece la ley de contrataciones del Estado. Y así en varios otros sectores. He mencionado 97 contratos en Petroperú. Está pasando en todo el Estado. ¿No nos estamos dando cuenta de eso? Todos sabemos que eso está ocurriendo. Es necesario ya sacar las consecuencias de esta situación. Don Jorge, gracias por acompañarnos hoy. Muy amable, Fernando. Gracias. Un fuerte abrazo. Don Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa.